Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida. El museo dedicó este año 2018 a las memorias indígenas. Y por ello, en colaboración con organizaciones, artistas y académicos de distintos pueblos, ha organizado durante este año conversatorios y diversas acciones culturales con el objeto de dignificar a las víctimas indígenas de la dictadura militar, aportar en la lucha contra los estigmas y la discriminación, y reconocer el valor y la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Ahora quiero dejar con ustedes a Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar el panel y el conversatorio que nos convoca hoy día sobre recuperación y repatriación de bienes arqueológicos de pueblos indígenas. Nancy, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecerles por estar acompañándonos en esta tarde en que nos convoca un tema de particular importancia: la recuperación y la repatriación de lo que se suele denominar bienes arqueológicos, pero que para los pueblos indígenas son la base de su cultura, es la relación con los ancestros, son los símbolos que en definitiva permiten la conexión de las actuales generaciones con las deidades, tienen significados que por cierto trascienden aquellos que ha impuesto el Estado y la sociedad mayor para definir este patrimonio cultural de los pueblos indígenas. En el día de hoy nos acompañan representantes del pueblo Yagán, representantes del pueblo atacameño y representantes del pueblo Rapanui. Invito a la testera, en primer lugar, a la señora Pamela Alvarado Balfour, miembro de la comunidad indígena Yagán de Bahía de Mejillones, quien a la vez es profesional del Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio del Ministerio de las Culturas. Pamela. Invitamos además a Natalia Valderas Chiguay, miembro de la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones, quien se ha trasladado desde la comunidad de Bahía Mejillones, por lo tanto ha hecho un largo viaje para estar con nosotros y va a compartir entonces la experiencia de su pueblo. Gracias. Invitamos a continuación a don David Barrera, presidente de la comunidad atacameña de San Pedro de Atacama, quien nos acompaña igual desde el territorio, ha llegado hasta acá y va a compartir entonces con nosotros hoy día la realidad del pueblo Licanantay. David. E invitamos a Matarina Tuquijaoa y Kena Tepano, representantes del pueblo Rapanui, quienes también nos acompañan hoy día en este panel. Bueno, las culturas indígenas han sido objeto de distintos procesos de expoliación que han implicado no solamente la pérdida de sus rasgos culturales, la pérdida además de su identidad como pueblos a lo largo de la historia, sino que un elemento fundamental en este proceso de expoliación ha sido precisamente la pérdida de los bienes que configuran su patrimonio cultural. De eso vamos a hablar hoy día y vamos a problematizar precisamente esta noción de patrimonio. O sea, estamos hablando
de un patrimonio, es decir, estamos hablando de un patrimonio que es posible ser concebido como un bien apropiable. Esta apropiación le pertenece a los pueblos originarios y sus descendientes por derecho ancestral, o le pertenece al Estado y por lo tanto es la base de la configuración de la identidad nacional. Son algunas de las preguntas que nos hemos planteado. Finalmente, esta problemática coloca en el centro de la discusión el derecho de los pueblos indígenas a perpetuar sus proyectos civilizatorios y a exigir el respeto y protección de su identidad cultural, la que ha sido de alguna manera monopolizada por los estados republicanos a través de la apropiación de los símbolos patrios, que no son sino parte de la identidad cultural de los pueblos que han habitado el territorio nacional desde antes de la conformación del Estado. En primer lugar, vamos a invitar a Pamela Alvarado, quien nos va a exponer un trabajo que está realizando la División de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, por medio de la cual se ha implementado un software que permite en definitiva la conformación de un catastro autónomo por parte de los pueblos originarios, que busca fundamentalmente salvaguardar los derechos que los pueblos tienen respecto de este patrimonio y precisamente garantizar en definitiva no solamente la propiedad que tienen sobre el patrimonio cultural, sino que además darle a este la connotación que la cultura y los pueblos autodeterminen, incluido la posibilidad de salvaguardar la difusión o la publicidad de este patrimonio. Entonces, dejamos a Pamela, va a exponer el piloto de protección del patrimonio cultural aplicado al pueblo yagán, que está siendo implementado desde el año 2017 a la fecha. A pasar, mi nombre, como me presentaron, es Pamela Alvarado Balfour. Yo pertenezco al pueblo yagán. Mi origen está allá en Puerto Williams y trabajo hace casi 2 años en el Departamento de Pueblos Originarios. Tengo una presentación para esto. Me va a ayudar Natalia, mi compañera de pueblo. Bueno, les cuento, el Departamento de Pueblos Originarios, así una síntesis para que sepan desde dónde viene este trabajo. Nace a raíz de la consulta previa a los pueblos indígenas para la creación del Ministerio de las Culturas. Esta fue una de las demandas de los pueblos indígenas, que existiera en la institución cultural un departamento que atendiera a sus demandas en materia en general de patrimonio cultural indígena, que abarca todo lo que es las expresiones culturales, artísticas y todo lo vinculado a la cultura de los pueblos. Entonces, esta es la misión del departamento, que es velar por la implementación de iniciativas culturales que consagren derechos, protejan y promuevan el patrimonio cultural y las expresiones artísticas culturales, trabajando con los pueblos indígenas reconocidos del país, más la comunidad chanco en Caleta Chañaral de Seituno y el pueblo afrodescendiente. Bueno, hoy en día, ya creada la nueva institución, que es el Ministerio de las Culturas, el departamento queda alojado en el Servicio Nacional del Patrimonio, lo que viene muy ad hoc con el trabajo que se está haciendo del patrimonio. El departamento principalmente trabaja con un programa, que es el Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas. Suena un nombre un poco largo, pero en síntesis, un programa que es muy participativo y con enfoque territorial. Hay un encargado por región, y más en el territorio de Rapa Nui, que trabaja directamente con las organizaciones y son ellas mismas las que definen en qué líneas quieren trabajar. La mayor parte ha priorizado trabajar el tema de la lengua. También están trabajando expresiones culturales y en acuerdo se ve si se hacen talleres, internados, etc. Entonces, la otra patita que nos quedaba de la misión del departamento es este tema de velar por la protección y por el cumplimiento de los derechos en materia cultural. Entonces, en ese lado es que surge la idea de este piloto de protección del patrimonio cultural yagán, para hacer este círculo virtuoso que es
ayudar y apoyar a la revitalización que la hacen los mismos pueblos, pero a la vez cómo ayudamos a la protección. Y podemos pasar a la siguiente. Primero, ¿quiénes son el pueblo Yagán? ¿Quiénes somos? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí se ve en este mapa el área que era la ubicación ancestral. En el de allá pueden ver la referencia que está al sur. Al sur esta isla Navarino y las islas Joste al lado, que estaban al sur de Tierra del Fuego, el pueblo más austral del mundo, pueblo más indígena más austral del mundo, pueblo principalmente canoero nómade en su momento. Hoy día tenemos un poco bastante vetado el tema de la navegación, sin embargo seguimos siendo yaganes y actualmente, ¿dónde está organizado? Hay organizaciones indígenas yaganes en Puerto Williams, en Punta Arenas en Chile y en Ushuaia en Argentina. Para ir al grano, este piloto de protección cultural yagán se trabajó con este pueblo, una parte por lo simbólico de trabajar con este pueblo, que en los medios está muy difundido este discurso del pueblo extinto, de que queda la última, de que se cuestiona la pureza de cada uno de los integrantes actuales. Y era de manera abarcable trabajar con la comunidad tradicional, también porque están en Puerto Williams y es de manera como se puede acceder a juntar a todos y dialogar estos temas de manera más rápida que un pueblo quizás más extenso como el mapuche, por ejemplo, que está presente en todas las regiones del país. Entonces, este piloto hasta el momento tiene 2 etapas que están en curso. Actualmente estamos en la segunda. La primera etapa partió por una definición propia y autodeterminada de la comunidad respecto de lo que es su patrimonio. Posteriormente se pasó a una definición de un protocolo, que es un documento de buenas prácticas en que se hace alusión a cada uno de los elementos de este patrimonio y cómo el pueblo define que es la manera de que terceros que quieran trabajar de alguna manera con el patrimonio, ya sea investigaciones, proyectos, o referirse al pueblo, o acercarse a su territorio, y todo el abanico de elementos que vamos a ver un poquito más adelante que conforman el patrimonio, cuál es la manera correcta estipulada por el pueblo. Son en fondo las directrices. Y la segunda etapa que estamos ahora, que es un proceso bastante largo de aliento, pero muy esperanzador, es el registro del patrimonio cultural a través de esta plataforma digital comunitaria, que es MOCUT. Vamos. Bueno, aquí hay unas imágenes de las reuniones que se fueron sosteniendo. Estas corresponden a la primera etapa. Aquí hay un extracto en que está la definición que hace el pueblo yagán del patrimonio cultural indígena, pero podemos pasar a la siguiente, donde está más sintético. En esta imagen, en este modelo, se da cuenta de los elementos que el pueblo yagán reconoce como parte de su patrimonio, que es mucho más amplio que esa mirada que a veces lo asimila a lo monumental o a lo más material o a los sitios de memoria. Sin embargo, el pueblo yagán tiene una concepción amplia que en el trabajo territorial hemos visto que es transversal a todos los pueblos, que se consideran como parte del patrimonio a las personas, a las expresiones culturales, al territorio. Siempre todo pensado en que está contenido la cultura de cada pueblo en un territorio. Entonces, el protocolo que les contaba, que tampoco es algo rígido, sino que es dinámico, al igual que la cultura del pueblo, de momento tiene estos aspectos, donde el pueblo deja estipulado explícitamente cuál es la manera de aproximarse a su patrimonio.
Y acá podemos ver la plataforma, cómo se ha ido trabajando. Esta es la manera en que se ve, tiene este logo, la bienvenida, y lo que se quiso trabajar en primer momento, que es lo que está más avanzado, que está vinculado a un trabajo anterior de la comunidad Yagán, que tiene muy buena relación con el Museo Martín Gusinde. Y también tiene relación con la recuperación del patrimonio que está atrapado, digamos, en distintos lugares del mundo. Por suerte hay un trabajo ahí de los profesionales del museo que han estado siendo este puente con otros museos u otras entidades que poseen material Yagán. De momento lo que se ha avanzado es en recuperar el patrimonio digital, digamos, las fotografías. Eso ha sido lo que hay mayor voluntad de devolución desde Europa, desde Estados Unidos. Entonces hay una colección de fotos del antropólogo Martín Gusinde, que visitó la zona entre 1918 y 1924. Y hay muchas fotografías porque en varias visitas logró tener una gran cercanía con el pueblo Yagán, que al no ser tan atrás, estas personas que están retratadas son nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces se realizó este trabajo de memoria en compañía muy de la mano de investigadores del pueblo Yagán, incluida Cristina Calderón, que dentro de sus memorias fueron asociando los rostros a personas, a historias y a vínculos familiares. Entonces fue un trabajo súper lindo donde se reconstruyó este árbol genealógico y se le fue poniendo nombre a los rostros que habían en estas fotografías, y actualmente nosotros en la comunidad tenemos conocimiento de quiénes son esas personas y cuál es nuestro parentesco con ellos. Entonces, como punto de partida de utilización de esta plataforma, que en realidad es muy versátil, y hay otros pueblos que la han usado, ya sea, no sé, para territorio, subiendo mapas, se pueden subir audios, hay pueblos trabajando con ella en Estados Unidos, en Australia, con el aprendizaje de su lengua, entonces guardan audios, otros que trabajan con el tema de la memoria, entonces guardan también archivos de audios de relato o archivos de texto. En nuestro caso nos hacía sentido partir por vaciar todo este trabajo que se hizo de reconocimiento de fotografías acá en esta plataforma. Aquí se ve una de las fotografías que hemos ido trabajando, y esta es la familia de Peine, que de hecho es mi tatarabuela. Entonces en la fotografía ahí se puede ver que aparecen Harriet, Augusto Balfour, que es mi bisabuelo, Peine, José Sarmiento, Benito Sarmiento. De esta familia nacen dos familias de la comunidad actual, que son los Sarmiento y los Balfour, que es mi familia. Bueno, y aquí pueden ver dentro de esto la información que va asignada al lado. Tiene que ver con todas las categorías que va entregando la comunidad. Este sitio, la ventaja que tiene, la diferencia que tiene con cualquier sitio web estándar, es que la comunidad viene asignando cuentas de usuarios. En la actualidad el que tenemos usuarios es Natalia y yo, pero la idea es ir creciendo en eso. Y el contenido que se va subiendo se acuerda de manera comunitaria. Y de esta misma manera es la comunidad, el pueblo, o como se organice cada pueblo que lo utiliza, va definiendo si esto va a ser público, si va a ser privado. Y eso tiene que ver con los protocolos, en que en el fondo, para no enredarnos, es en manera sencilla, es el mismo pueblo el que define lo que va a mostrar hacia afuera o lo que se queda en privado. Y es una manera súper útil que uno puede volcar esta información y llevar este registro
que nos permite avanzar en el tema de la protección, y la misma comunidad va definiendo cuánto muestra, cuánto lo usa para difundir o cuánto lo usa para simplemente tener el registro interno de material que puede ser sensible o que no queremos dar a conocer hacia el exterior. Bueno, esto no... Bueno, ahí hay una imagen también que se ve más del material que se ha ido subiendo. También se han ido subiendo videos, textos y esto se sigue trabajando y puede ser un proceso bien largo, pero muy enriquecedor para tener un avance en este registro que permita la protección del patrimonio cultural indígena. Esto tampoco es que haya sido inventado, sino que lo fuimos capturando de observar en los países extranjeros qué se había hecho en materia de avanzar en la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Y a lo que se podía observar en común, que el registro era de bastante ayuda al momento de reclamar y delimitar y de señalar de parte de un pueblo de manera soberana y autodeterminada cuál es el patrimonio cultural que pertenece al pueblo y que no es un bien común ni un bien del Estado. Bueno, muchas gracias, Pamela. Pamela nos muestra claramente cómo la tecnología se puede poner al servicio de poder catastrar información que es fundamental para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y nos plantea en definitiva un dilema que es relevante y es determinar si este patrimonio va a quedar adscrito a los regímenes de propiedad intelectual y por lo tanto puede ser objeto entonces de un proceso de protección por la vía de su inscripción en estos registros que finalmente lo que hacen es poner en valor este patrimonio, o estamos hablando de un patrimonio que está fuera del comercio humano y que por lo tanto es objeto de protección por medio de un catastro que construyen los propios pueblos de acuerdo a sus propias categorías. La verdad que es una iniciativa tremendamente interesante y agradecemos que la puedan compartir con nosotros en la perspectiva de poder efectivamente replicarla hacia otros pueblos indígenas. A continuación vamos a darle la palabra a Natalia Valderas Chiguay, miembro de la comunidad indígena Yagán, que nos va a contar en la práctica cómo ha sido esta experiencia de implementar este software, pero en particular construir protocolos de protección, es decir, herramientas que permiten de alguna manera regular la forma en que terceros intervienen en los territorios. Apasá, muy buenas tardes. Iguafa Natalia Valdera, pertenezco al pueblo Yagán, actualmente secretaria de mi pueblo. De profesión soy técnico en párvulo y actualmente trabajo como ELSI en el jardín, único jardín intercultural en Puerto William. Para nosotros es súper importante estar acá porque el trabajo ya realizado con lo del software y el rescate y el proteger nuestro patrimonio es algo muy difícil, ya que estamos muy lejos de todo. Y acá yo les quiero presentar lo que nosotros hemos sufrido durante tiempo, que son con las faltas que han tenido diferentes entes que tenemos presentes en Chile. Apasá, Kunta sean tu Huascata. Como nos dijo Pamela, nuestro pueblo somos un pueblo que llevamos más de 6.000 años presente
en uno de los lugares más agrestes de nuestro país, lo consideramos nosotros, con una naturaleza muy limpia, muy pura hasta el momento. Y nos caracterizamos por ser un pueblo nómade, canoero, que actualmente nosotros no podemos ejercer eso, pero en algún momento vamos a llegar a navegar en nuestras canoas. Ahí podemos ver dónde estamos ubicados, lo mismo que mostró Pamela. Somos una pequeña isla, pero que todavía nosotros estamos presentes por los archipiélagos que se ven. Navegaron nuestros antepasados en Sujanan, con fuertes vientos, como es nuestra región, pero ellos fueron aguerridos y nosotros todavía estamos presentes. Una de nuestras principales sorpresas fue encontrarnos una cerveza con nuestro nombre. Ahí podemos ver un extracto de la promoción que tienen ellos en su campaña. Para nosotros es una falta de respeto el utilizar el nombre de nuestro pueblo y aún más, la misma foto que podemos ver en la cerveza es una persona que tenemos identificada, sabemos quién es y tiene su familia que aún está viva. Y esto se ocupó sin avisar, la familia aquí de Pamela tampoco dio la autorización para poder ocuparla en este tipo de campaña. Como les contaba, tenemos muchas demandas incumplidas. En esta imagen, nosotros fue nuestra primera protesta que hicimos, que fue hace muy poquito. Hace mucho tiempo a nuestros hermanos de la comunidad les prometían casas nuevas, viviendas dignas, porque aunque todos piensen que vivimos bien, nuestros hermanos sufren porque desde donde sacaron a los yaganes, de la última vez que estuvieron, lo llevaron a un pequeño lugar y ahí quedaron. Quizás tienen sus casas como las tenemos todos, pero no tienen alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen nada. Entonces el gobierno se comprometió y hasta hace muy poco cumplieron con esa demanda que nosotros tuvimos que protestar para poder lograr el objetivo. Como les comentaba, nosotros somos un pueblo canoero y ya para nosotros ya quizás no es una guerra que nos vamos a seguir, pero según las leyes de la Armada nosotros no podemos navegar, pero aquí nosotros sufrimos una burla al ponernos un tremendo muro frente a la villa donde viven actualmente nuestros hermanos y nos querían negar, como ahí pusimos, al mar, a la vista. Si ya nos negaron la navegación, ahora nos querían negar la vista al mar. En este extracto podemos ver de la prensa austral, ahí a nosotros igual nos molestó porque dice ahora protestan, como que ya se nos hizo costumbre protestar, pero es la única manera que nos puedan escuchar. Y ahí es nosotros recibimos información de que hay muchas demandas en Contraloría por el camino que se quiere hacer para llegar vía terrestre a la isla, y se han encontrado muchos vestigios de conchales, de osamenta, pero a nosotros como comunidad no se nos ha informado y, o sea, hace poco fueron y que estaba todo en norma, pero como comunidad no nos ha llegado nada escrito y ahí podemos ver que para nosotros el patrimonio no tenemos ni un resguardo en nuestra comuna, principalmente porque intentamos que nos ayuden y no somos escuchados. Este fue un caso muy emblemático que nosotros vivimos como comunidad, porque fue una antropóloga a un determinado sector y encontró una osamenta y se sacó selfie y la subió a las redes sociales.
sabiendo para nosotros, yo creo que para ningún pueblo y ninguna persona es una gracia que le suban una selfie de unos cráneos, de huesos. Entonces para nosotros fue algo que fue muy, muy feo para nosotros. Y aquí, como lo que pasa en Yendigaya, tenemos en peligro nuestros conchales, que son los rastros de donde nosotros podemos ver que ahí sí estuvieron los yaganes, donde cuando encontraban sus ballenas, ellos se quedaban ahí un tiempo hasta que se les terminaba su alimento y continuaban. En estos lugares se pueden encontrar, no sé si se distingue bien en la foto de allá, se le llama conchales porque tienen concha, pero muchas veces han encontrado puntas de flecha, arpones, instrumentos que para el pueblo es importante, pero hoy en día ya se pasa por alto eso y muchas veces lo han llamado que son basureros. Basureros yaganes porque no le ven la importancia que nosotros le vemos. Aquí queríamos mostrar un trabajo que hizo la PDI para su aniversario, que fue hace poco, que es el resguardo de la cestería Yagán de Cristina Calderón, a la cual la indican a ella como que es la abuela, para nosotros muy importante, pues la indican como que es la última y la única. Aquí hay un extracto de la noticia que salió en el diario La Tercera. Y aquí está lo que textualmente dijo el más importante de la PDI, que era el objetivo para ello el objetivo es evitar que su legado se contamine o sea vulnerado su autenticidad. Este registro permanente materializarse en una inspiración que le otorgue un valor único e intransferible. Aquí yo creo que es total, nosotros nos damos cuenta, desde que llegaron a preguntar por esta entrevista a la abuela, a ella le informaron que era solo para grabar sus manos como ella tejía. Y después, al tiempo después, nos encontramos con esta terrible noticia que están dando por hecho que al momento de que ella fallezca, ya nosotros no podemos tejer, nosotros no podemos hacer nada porque ya todo es de ella. Y aquí igual uno que son los extractos de las noticias que creo que es lo que más luchamos nosotros como pueblo, de que no se nos llamen. Aquí podemos ver a la abuela, la última Yagán, hace mucho tiempo. Falleció la abuela de mi mamá y también era la última Yagán que falleció. Y en todas las noticias nos están matando y nosotros no nos consideran mucho pero estamos presentes y vamos a seguir vivos por siempre. Y aquí son las imágenes de nuestra comunidad para que puedan ver que vamos a seguir vivos y mientras exista conciencia e identidad individual y colectiva de nuestro pueblo Yagán, seguiremos existiendo como lo hemos hecho en estos últimos 7.000 años. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Natalia pone sobre la mesa precisamente temas como la condena de extinción, la condena respecto a la estigmatización de cuál es el legado, qué es lo que confiere identidad, pero también nos coloca en la mesa de discusión hasta dónde podemos llegar, en definitiva, con la patrimonialización de la cultura, pensando que los ancestros, los abuelos, los tupuna, pueden ser objeto de apropiación u objeto de exhibición y de todo tipo de connotaciones al margen de
las definiciones que los propios pueblos hacen a ese respecto, rompiendo totalmente con lo que es el sistema valórico de los pueblos indígenas. No estamos hablando fundamentalmente, no estamos hablando, parece, de bienes patrimoniales, sino que estamos hablando del sistema de valores, la espiritualidad, las costumbres de los pueblos indígenas. Bueno, la apropiación de los ancestros ha sido algo que ha afectado de manera especial a todos los pueblos aquí presentes, y el caso del pueblo atacameño no es la excepción. Le damos la palabra a don David Barrera, presidente de la comunidad atacameña de San Pedro Atacama. Ayuda. Acá, ahí. Hola. Ya. Sensak Pichao. Es un honor poder representar a mi pueblo y agradecer a los presentes y al museo en particular por esta invitación. Cuando aceptamos la invitación venía desde el conversar, un conversatorio, el compartir. Esto no pretende ser una información antropológica o arqueológica, es el sentir de un dirigente comunitario, el sentir de nuestro pueblo. Y eso es lo que venimos a hacer acá, es a compartir una experiencia desde nuestro punto de vista, una experiencia que también la vivimos de manera desgarradora en términos de lo que está sucediendo actualmente y lo que sucedió históricamente con lo que denominan vestigios. Para situarnos, nosotros principalmente nos hemos desarrollado por un periodo de 11.000 años antes de Cristo, o 9.000 años antes del presente, en todo lo que es la vastedad del gran desierto de Atacama. El gran desierto de Atacama, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista de cómo se desarrollaron y cómo se desarrolló en particular el pueblo atacameño o el Licarantay, tuvo que ver alrededor de la cuenca del Salar de Atacama. También en la parte del Loa superior de lo que es de la región de Calama hacia la precordillera, y también con influencias provenientes del Sullipes de Bolivia, y también en la presencia del noreste argentino, que actualmente, sobre todo en la región de Susques y Tilcara, hay pueblos que se reconocen atacameños. Ustedes sabrán de que esta frontera política o estatal o de nación republicana no tiene un poco más de 200 años, y nosotros estamos hablando de miles de años. Por lo tanto, no existían estas fronteras que actualmente distinguimos como fronteras. Brevemente, yo solamente quiero hacer una muy breve descripción del pueblo atacameño desde sus orígenes. Toda la región del Salar de Atacama era una confluente de distintas etnias. Teníamos la presencia de
Tiahuanaco, tuvimos la presencia de los incas, hasta la invasión de los españoles y es cuando la historia cambia. Hay registros de una actividad cultural, una actividad espiritual, una actividad de intercambio con los distintos grupos que cohabitaban el desierto de Atacama. En particular, podemos destacar el asentamiento de cazadores recolectores provenientes de la Alta Puna, y ya construían, se establecieron con un sistema de agricultura básica, de ser transhumantes, pasaron a ser grupos humanos más estables. En el caso particular de la aldea de Tulor, se piensa por la estructura circular que la expresión arquitectónica tenía que ver más con cómo las mujeres construían, porque eran los hombres que subían a la Alta Puna en busca de alimentos, porque eran cazadores, y eran las mujeres que permanecían en las aldeas junto con los niños. Y la expresión más inmediata, en este caso, que interpretamos de la construcción de la aldea de Tulor, tiene que ver con lo circular, tiene que ver con el útero, tiene que ver con el cobijo. Por eso es que esta aldea, que es una de las aldeas más antiguas registradas, tiene esa forma circular, y si usted la mira desde el cielo, desde el aire, son como paneles de abejas concéntricos. Era todo un modelo sistémico de cohabitar. Era una gran familia, pequeñas familias, pero al mismo tiempo una gran familia que cohabitaba en estas aldeas. Y la experiencia de la cosmovisión, lo que tenía que ver con la experiencia espiritual, la experiencia de habitar un desierto, que todavía sostenemos en términos de la importancia que tiene que ver con despedir a un ser querido. Marca una tradición en el presente, que da para otra conversación, porque se conservan distintas costumbres de ese antaño, digamos. Pero en esa época, una forma muy particular de cohabitar esta experiencia del vivir, y también la experiencia del vivir como una experiencia más de la vida, al morir un ser querido, ellos lo preparaban para este tránsito de la vida a la muerte. Y era preparado especialmente con ajuares, con sogas especiales y ceremoniales que tenían que ver con la envoltura, e iban rodeados de sus enseres más inmediatos, también con alimentos y con todos sus instrumentos, principalmente espirituales, como las tabletas de rapé, que eran instrumentos para experiencias espirituales, bien digo, pero en la utilización de alucinógenos. El ajuar funerario finalmente representaba la transición de la muerte a la vida, y eran enterrados en posición fetal. Es decir, la muerte entendida como el nacimiento a una nueva vida. La muerte entendida como un continuar, el vivir desde un espacio misterioso, desconocido, pero que es presente. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros deudos, son parte de nuestro vivir relacional en este presente continuo. Son parte importante de la ceremonia, en el momento cuando nos vamos a servir un alimento, en el momento cuando vamos a beber. Ellos están presentes. Están presentes en
para hacia el lado derecho lo que representa la Madre Tierra y hacia el lado izquierdo lo que representa los abuelos. Y esa es una tradición que todavía se sostiene. Ahora, con esta muy breve descripción del pueblo atacameño, en términos de los miles de años de cohabitar este desierto, yo me quiero centrar ahora en lo que nos convoca a este conversatorio y este punto de vista, desde dónde surge esto de la expropiación o esto de considerar al ser humano un sujeto y exhibirlo, considerar al ser humano como algo tangible y que pueda ser puesto en una vitrina o pueda ser sacado del territorio. Y esta historia comienza ya en el año 1954 con la presencia del sacerdote Gustavo Lepage. Este sacerdote viene llegando del África en ese momento, del Congo, y se asienta en San Pedro de Atacama. Su hobby era pintar, tenía una colección importante de la vida en el Congo, en el África, de los habitantes. Quiso continuar con eso en San Pedro de Atacama y él mismo relata que mientras estaba pintando un paisaje, ve unos montículos extraños y comienza a excavar y en ese instante descubre dos cuerpos que estaban en posición fetal y comienza para él una aventura, comienza un proceso que tiene que ver con la arrogancia del ser humano de pretender de estar frente a un descubrimiento especial. Y comienza la historia de Lepage a dar cuenta y a excavar cientos y cientos de tumbas. Son miles de restos momificados, cráneos, cuerpos que él va acumulando ya en esa época. Y en el año 1960 ya comienza a estipular lo que podría ser en el futuro un museo. Mientras tanto, una de las particularidades del sacerdote es que invitaba a la participación de niños atacameños, jóvenes que comenzaron a participar de las excavaciones de Lepage, pero para eso tuvieron que saltar podríamos decir, no sé si una norma, pero podríamos decir una costumbre. La gente antigua veía aterrados como los gentilares son las tumbas, los cuerpos precolombinos, que eran intocables, eran totalmente sagrados. Es más, quien se atrevía a tocar o desenterrar un objeto, la gente antigua decía que esa persona se iba a enfermar o que era necesario hacer un pago de reconocimiento y pedir disculpas por haber ofendido el lugar. Pero este padre o este sacerdote convence de alguna manera a esta juventud atacameña, quienes colaboran con él a excavar sitios arqueológicos y también impulsados de alguna manera por alguna retribución económica que el sacerdote hacía. Tenía una norma de que mensualmente estos niños jóvenes trabajaban y tenían una especie de sueldo, pero se lo entregaban a los padres. Y de esa manera estimulaba esta situación tan particular. Y Lepage da ya en el año 1960, en la casa parroquial de San Pedro de Atacama, el inicio de lo que en el futuro sería el Museo Arqueológico. En esa época hay que entender que el sacerdote era un amateur y siempre lo fue. Él nunca tuvo una formación científica de rigor, que en el camino lo va desarrollando y que después la academia lo valida, entonces da
fuerza a este pseudo camino científico y se desarrolla finalmente el museo. La misma gente del pueblo relata que la gente antigua veían con espanto, sobre todo los adultos, de cómo este curita sacaba los cuerpos de los ancestros y lo exhibía de esa manera. Mucha gente adulta nunca visitó el lugar por el temor, por el respeto a lo que estaba sucediendo. Estos cuerpos fueron exhibidos finalmente como fetiches, como un galardón. Y en ese momento, fíjense ustedes, comienza algo que no se vislumbraba y no sabemos si es que al final del día el sacerdote tuvo esa intención o el resultar fue así, que esta actividad tipo fetiche o esta actividad tipo trofeos surge la presencia del pueblo atacameño desde un punto de vista arqueológico. O sea, lo atacameño son las momias, lo atacameño es lo arqueológico, y desaparece el atacameño en el presente, desaparece el pueblo indígena. Y es la razón por la cual comenzamos a denominarnos la capital arqueológica de Chile. Es decir, visitantes vayan a visitar momias, cuerpos deshidratados, porque esa es la historia. Y desaparece el pueblo originario. Y yo me atrevo a pensar, fíjense, que ese es el origen y que hasta actualmente ocurre de alguna manera, porque de alguna manera Lepage lo que hace desde su punto de vista, decir, este pueblo pobre hay que sacarlo adelante, hay que desarrollarlo, y también comienza a mostrarlo como una experiencia turística. Y San Pedro de Atacama comenzó a darse cuenta, dio cuenta a nivel nacional e internacional desde ese punto de vista. Cementerios indígenas, cráneos, cuerpos, tejidos, tabletas de rapé. Toda una expresión que estaba al borde de una experiencia vergonzosa, pero que se transformó en una experiencia turística. Y en esa época, ya en los años 70 en adelante, y sobre todo con el advenimiento de la dictadura militar, este trabajo de Lepage simplemente se consagra. Pasa a tener una presencia importante, porque en ese momento el mismo Pinochet presente lo valida y da fuerza al trabajo que este sacerdote venía haciendo, y de una manera veloz, porque rápidamente se dio a conocer esto en el extranjero, y San Pedro de Atacama se hizo más famosa por la famosa Miss Chile, que era un cuerpo deshidratado que el cura Lepage la distingue como de figura especial, de una estética especial según él, y la denomina Miss Chile. Y en San Pedro de Atacama todavía hay personas, turistas, que vienen preguntando por la Miss Chile. En ese momento, como información importante, Lepage ya en ese instante hace importantes descubrimientos también en todo lo que es material en oro tradicional, que provenía probablemente de la cultura tiahuanaco o de la cultura inca. Y también está el relato, y es conocido en el pueblo, que es visitado por altas autoridades
en esa época autoridades belgas, de la cual él fue el sacerdote belga, y una parte importante de la riqueza se va a ese país, material arqueológico, que también fue apoyado en ese momento por la dictadura de Pinochet. Da las facilidades para que eso ocurriera. Es el momento en el cual un número importante de material arqueológico sale de nuestro país, material atacameño y también de otros hermanos, de otros pueblos hermanos. Es cuando más se extrae riqueza arqueológica y se lleva fuera del país. De esta manera, el patrimonio, una parte importante del patrimonio, piezas importantes, están actualmente en Europa, que es la inspiración por la cual estamos trabajando y queremos iniciar este proceso. Ahora, la pregunta inicial de esta conversación, estamos hablando de patrimonio cultural, o podríamos decir, ¿por qué no nos centramos en lo humano? En el sentido de, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de ancestros. Es como si ustedes, sus propios ancestros, hayan sido removidos de los cementerios y luego los colocan en una vitrina. Es una falta de respeto, una profunda falta de respeto al sentido del humano. Eso no es ciencia. La actividad científica por naturaleza tiene que ver con consecuencias éticas y morales. Eso no puede ser ciencia. Entonces, nosotros invitamos en esta reflexión a que hablemos de dignidad relacional en reemplazo de patrimonio cultural. Este es un acto de dignidad, es un acto ya en esa época, el pueblo atacameño despierta. Estamos hablando pasado, hay un despertar del pueblo atacameño a finales de los años 80. Esta incivilización que produce el EPEIS consciente e inconscientemente, que oculta al pueblo originario, también se produce como una especie de efecto psicológico, social, fíjese, porque de alguna manera el pueblo atacameño también se hace cargo de esa experiencia y también asume un letargo social que habitaba en los aillos, después incorpora la minería. Por lo tanto, también hay un desarraigo. El pueblo, gran parte de los adultos emigran. Y todo esto queda oculto bajo ese vivir un tanto, como digo, oculto, sin esa presencia del pueblo atacameño. Y lentamente comienza a surgir, comienza a despertar. Y hoy en día, si bien es cierto, hay un movimiento importante, pero también tenemos otros grandes problemas con la minería del agua, que intenta desarraigarnos desde el salar, desde las fuentes subterráneos. Es otro tipo de invasión, es otro tipo de sometimiento. Pero en esta dignidad relacional
de la que yo hablo, yo quiero dejar presente que el pueblo atacameño está vivo, estamos presentes, nuestras tradiciones, nuestra cultura es vigente. Somos alrededor de 12.000 habitantes en toda la cuenca del Salar de Atacama y el río Loa Superior. Por lo tanto, no podemos hablar de patrimonio en tanto lo material. Hablemos del ser humano y de la experiencia humana en este presente. En este presente el pueblo atacameño es un pueblo vigente, ha podido traspasar a lo largo de 11.000 años distintos procesos históricos que han puesto en riesgo su permanencia. Y esta experiencia que hemos relatado con respecto a Lepage siempre ha resultado como oculta, por lo que eso significa. Pero justamente ya estamos conscientes de que lo patrimonial no es per se. Es decir, si vamos a Bélgica y recuperamos los cuerpos de nuestros ancestros, no es per se el cuerpo en sí que es importante o el material arqueológico asociado, pero sí es importante la dignidad de un pueblo que fue pisoteado. Porque en la medida que los pueblos recuperen la dignidad, entonces continúan y pueden construir la identidad. En un instante, cuando la dignidad está detenida o ausente, los pueblos no se pueden desarrollar de manera natural. El bienestar se pierde. Por eso que hablamos de bienestar, hablamos de dignidad relacional al momento de recuperar nuestras tradiciones. El culto a la Madre Tierra, a la Pachamama, va a estar siempre presente hasta que el último atacameño viva en esta tierra. Y ya han pasado más de 11.000 años y sigue presente, y va a continuar presente, porque tiene que ver con nuestro vivir relacional. Tiene que ver con la presencia del ser humano que ha habitado el desierto de Atacama por miles de años. Es por eso que iniciamos este proceso en términos de intentar recuperar el patrimonio o como lo que queramos denominar, pero tiene que ver justamente con recuperar la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad que la historia que David comparte es efectivamente la historia repetida de todos los pueblos, y a continuación vamos a poder escuchar el testimonio de Matarena Tuki y Kena Tepano, quienes nos van a poner también en conocimiento de lo que ha sido la experiencia del pueblo Rapa Nui, quienes también han vivido la agresión de que sus ancestros, la agresión de que su cultura ha sido llevada por otros, también sacerdotes que con las mismas prácticas llegaron hasta el territorio Rapa Nui, en este caso el padre Sebastián Engler, y que hoy día también nos pueden mostrar experiencia de estados que han manifestado la voluntad de restituir la dignidad de los pueblos. Ioran koruak mawani ko Kena, yo mai amo hakanyanya tute mawang at matuwang. Ikuanua ekuakoro ek haumai haktiti kamaitean hea. No, un saludo para nuestros tupos. Ya, para empezar, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a sintetizar nuestra presentación en unos, intentemos, breves minutos. Y Hola
Bueno, venimos en representación de Rapa Nui, somos estudiantes y queremos a continuación presentar un breve video de lo que también han estado los otros pueblos originarios hablando sobre la repatriación o restitución de nuestros vestigios arqueológicos, que no solamente que se entienda que sea un patrimonio, no consideramos más que un patrimonio, una tradición viva y está viva en la gente. Actualmente nosotros vivimos tradicionalmente de una manera costumbrista todos los días y lo que queremos lograr, obviamente, y se está trabajando, es que restituyan todo lo que nos pertenece, tanto restos humanos o alguna otra pieza arqueológica, porque como los demás pueblos originarios han perdido de alguna forma la dignidad. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Y nosotros como pueblo Rapa Nui trabajar en esto directamente con los museos que están al nivel internacional, están dispuestos a restituir todos esos vestigios. Pero el tema fundamental acá es conservar la tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Así que los dejamos con un pequeño video para ver. O sea, es un extracto y es más que nada para explicar el programa de repatriación Rapa Nui que opera en la isla hace un tiempo atrás. Y el mejor ejemplo es la persona que partió de este trabajo hace muchos años atrás, Mamá Piru Ídola. Con el Umutahu, antes que vamos a hacer nuestro trabajo del Kimimaara, de la búsqueda de patrimonio de los Tupuna Rapa Nui, y vamos a dar a su honor y a la tierra este tipo de humo que es muy sagrado para nosotros, para los Rapa Nui. Y para que así sea nuestro trabajo, funciona, nos da la abertura a nuestro pueblo, nuestra gente, el primero hijo. Y este es justamente lo que yo decía al coro, para hacerlo antes que nada, antes que empezamos los trabajos, tenemos esta suerte, como es un trabajo muy importante, que están los patrimonios afuera, internacionalmente, en todos los museos, y a mí es muy primordial hacer este curanto primero antes que nada. Ot coronei tu umai kaurahi ato onara mot koruhu aira mote pawa ko venirito tuki aia hetote o te am kotronei o te amunei o tatu amunei puaka monga mo me noa o hona naia kia koloro kukio to mahatu nehe mahakaoro ra uararua te tirangi aru ko te atua te kimei koru aki kei tatou te mitua tama i te kuhane poku te atua ribrio o te rangi. Amén. Mata ki hura. Ya. Voy a adelantarlo un poco porque dura 30 o 40 minutos. ¿Minuto? Bueno, aquí es... No tengo tiempo para mostrarlo en realidad. ¿No ha habido una solicitud oficial? No. Yo cada vez que yo estoy en la UNESCO, y yo hace poco yo estuve en la ONU con los representantes de Chile, ante la UNESCO y ante la ONU, tú lo hablas, tú lo tienes, tiene miedo. Por eso yo hice una película. Tiene miedo Chile, que habla como representante de Chile, que habla a los otros países. Tienen miedo porque son políticos. Tienen negociación político. Fui hasta la moneda a pedir apoyo para traer el Toromiro de Frankfurt hasta Santiago Rapa Nui.
Cero me dio el apoyo del gobierno. Fui a pedir a al ministro de Educación en Chile para apoyarme y al gobierno para apoyarme con este trabajo. Yo fui con este trabajo. Cero me dio ni una respuesta, nada. Mira, la Panui entró el 9 de enero de 1995 en Berlín. Estaba el director Federico, el español de la UNESCO. Fue firmado el contrato que la Panui entra al patrimonio de la humanidad sin consultar a la Panui, sin consultar al pueblo de la Panui. ¿Qué significa entrar la UNESCO, el patrimonio de la Panui, al patrimonio de la humanidad? Llegó, se negoció entre UNESCO y el gobierno de Chile. Es la maravilla más importante, Pejecoe, Arero, hablar, la lengua, la imagen. Ese es proteger el patrimonio vivo, físico, después proteger, ahí viene recién, el proteger el patrimonio inmobiliario. Y ahora ellos todos dicen, ay, el patrimonio vamos a proteger, y no protegen nada, 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 nada. Fin. Espérenme, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, ese nos ayuda porque nos introduce un poco al tema, y lo otro es que en el tema de la repatriación en Rapa Nui ya opera este programa sin ayuda de nadie, y, o sea, partió con ella sola, y su marido fue quien, Tutuma, un francés que fue su sponsor y era quien pagaba los pasajes para que ella recorriese muchos museos en el mundo, haciendo un catálogo y registrando fotográficamente objetos que tuviesen los museos, como una manera de tener un archivo, y con la intención de que estos museos tuviesen la voluntad de devolver no solo osamentas, sino los objetos arqueológicos llevados en la época de los navegantes. Entonces, Mama Piru es la mamá del programa, y tengo acá, creo que está perdido, acá, unas fotos de los procesos de repatriación que se han llevado a cabo. Desde el Museo de Aotearoa, mal llamado Nueva Zelanda, del Museo Te Papa y Humairaco. ¿Cuándo? Ya. Cámbiame mejor. Y esto ha sido hecho como a capela, en realidad, con conversaciones directas con estos museos de otros países, y ellos han tenido la voluntad de repatriar. Ayuda de nuevo. Y ellos tuvieron la voluntad de devolver a Rapa Nui dos cráneos. No somos nosotras, no es el sistema. No se preocupen, tenemos muchos errores más que cometer. Ya, entonces lo bajo nomás. ¿Ya yo? Sí. Ya. No, filo. Ay, no. Ay. Ya, entonces, ya esta es la parte, Kiena es egresada de leyes, y esta es la parte de ella, pero la vamos a saltar, ¿vale? Sí, minutos. Entonces esto es algo que les voy a leer, quizás porque no se ve hasta el fondo. Profanar una tumba
profana una tumba blanca y te pondrán en prisión, pero profana una tumba indígena y te darán un doctorado. Saluda a mis compañeros antropólogos físicos. Ha llegado el momento de decidir, ¿somos los indígenas parte de la cultura viva de este país o estamos acá solo para proveer a los museos con cuerpos muertos? Entonces, esa es una pregunta como que continuamos haciéndonos y algunos museos han respondido. Y ellos respondieron con, este es el logo, hay una página del programa de repatriación que se llama Hakahokimait Mana Tupuna, devuélvanos el mana de los ancestros, que para muchos los huesos son solo huesos, pero para nosotros son nuestros ancestros, están vivos. Entonces cuando Mama Piru dice hay que proteger el patrimonio vivo, se refiere también a lo que ustedes llaman osamentos. Ya, y aquí es el proceso de repatriación en el Museo de Tepapa de Aotearoa, la primera de muchas, esperamos. Ahí está Mama Piru con el equipo de Aotearoa. Y ahí están las cajas donde ahí vienen los cráneos que están en Rapa Nui, y el mismo programa construyó una habitación para poder guardar los cráneos mientras la comunidad decide si los va a enterrar o si los va a... no sé qué, lo que la comunidad decida en realidad. Y esta habitación está construida en el museo, que no está en condiciones de guardar nada, porque es como una bodega y está la intemperie, entonces el mismo programa a capela. Todo los coros o los viejos que ven ahí son los sabios y funcionan como un consejo. Hay dos equipos, uno de gente joven que son como los emisarios, joven de espíritu también, que son los emisarios que serían quienes van a visitar diferentes museos y a ver las colecciones que tienen estos museos y ver e iniciar las negociaciones, los diálogos para ver si ellos están dispuestos a devolvernos a nuestros detenidos desaparecidos de antes del 73. Y ahí está visitas del museo, y fuimos, el Poujú, que es un ilustrador y es parte del equipo también, y él arma el archivo fotográfico, sí, pero al lápiz, él los dibuja seco y todo. Y ahí somos el equipo de los emisarios, pues nosotros somos los mandados del Consejo de Sabios. Y aquí estamos en el Museo de la Universidad de California, UCLA, que fuimos el mes pasado y nos permitieron revisar la colección, y también dijeron que estaban dispuestos a venir a Rapa Nui, como no lo dijeron, quizá no se querían comprometer en ese momento, pero parecía que sí, que el plan era en un futuro devolvernos lo que tenían de Rapa Nui. Este es en el museo de aquí, sí. Bueno, este es en el Smithsonian, creo. Ahí están nuestros parientes. Y esto fue en el seminario de pueblo indígena que hubo en Los Ángeles ahora el mes pasado, del que les estaba comentando. Y lo bueno de asistir a estas instancias es que, bueno, ahí está la gente que trabaja, los curadores de los museos. Y ahí la foto es mala porque no me la quería sacar igual. Y ella es Dorothy, que es la curadora del Museo de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C. Y ella ya nos prometió que nos va a devolver a 3 tupunas, así que estamos también en conversación. Y nada, yupi, un hurra por Dorothy. Y ahí, minutos. Y ahí este es un software con el que estamos trabajando, que al final es la manera en cómo entramos a conversar con los museos. Nosotros les ofrecemos organizarles todos sus catálogos de objetos, hacerle la pega que nadie quiere hacer en realidad. Es una buena forma de entrar a conversar. Y nuestro software no es tan bacán como el de las chiquillas, pero nos conocimos ayer, así que espero que sigamos en conversación.
Y nada, la página está abierta, es súper nueva, esto es súper nuevo. Sobre todo esta manera de trabajar es muy nuevo para nosotros. Yo soy asistente en investigación, como le gusta llamarme a mi jefa, pero en realidad soy una suche, así que... Y eso, ese es nuestro power. Y lo otro es, tenemos 2 recados, pero antes vamos a contar una historia. Y esta historia ocurrió hace un par de años atrás y tiene que ver con Louis Vuitton, el de las carteras caras esta. Un día, estando en el museo, llega este señor con un séquito y la embajadora de París, la embajadora de Chile en París en ese entonces. Y llegan al museo, de casualidad estaba ahí, y sí, de casualidad. Y de ahí el plan era visitar el museo y ir a elegir un moai para llevarse a París y presentarlo en el frontis del Museo del Louvre. Y todo esto una idea de Louis Vuitton, y ponerle unas luces especiales de colores. Yo no tengo idea si él estaba experimentando con drogas recreativas, no es mi problema, pero el asunto es que llegó con la embajadora de Chile en París y ya tenían esto ya cocinado a buscar el moai, a elegirlo. Entonces, sin consultar a la comunidad, seguimos siendo invisibles en este siglo. Y me pareció increíble porque me pareció patético y vergonzoso, porque si el gobierno tiene la disposición de solventarle la volá a un magnate de las carteras, ¿por qué no solventarlo a nosotros que tenemos un rollo moral, ético y que le hace sentido a mucha gente? Entonces estamos en stand-by aún y todavía no recibimos respuestas ni nada. Hay algunas entidades que han ofrecido ayuda, como prestarnos una oficina o prestarnos un espacio donde poder juntarnos y enchufar el computador, ¿no? Y se agradece, pero nos gustaría que se involucraran más en este proceso. Y nuestra invitación y nuestros recados serían 2. El primero, que a todos los funcionarios del poder que están ahí, que les interesa figurar y protagonizar algo que los haga famosos. Bueno, este tren ya partió, así que sería súper bueno que se subieran. Y aquellos que no necesitan figurar y que se sienten abejas obreras, tenemos más vagones para ustedes. Y el equipo es lo mismo. Esto trabaja no tenemos sueldo, no tenemos nada. Así que cualquier persona que tenga buenas ideas o que quiera aportar o ayudarnos, o hasta, no sé, decir una oración hacia nosotros, sería súper buena onda. Y el segundo es un mensaje para los museos del mundo, que devuelvan el botín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a él. Una mesa mayoritariamente de mujeres, pero contamos con David para darle la diversidad que requieren todos los espacios. Así que se ofrece la palabra. Bueno, primero, es muy interesante la exposición de todos los participantes. Me quedan algunas dudas respecto de la primera exposición sobre la experiencia o sobre lo que nos contaban las dos señoras, sobre digamos, lo que están tratando de rescatar de los pueblos yagán en el extremo sur. No me queda tan claro por qué los medios o quienes han determinado que esta señora que mostraban en el video, que creo que es la abuela o la bisabuela de alguna, ¿por qué ella sería la última? ¿Qué análisis? O sea, ¿por qué llegan cómo llegan a la conclusión y ustedes, por qué no lo serían? ¿Será por a lo mejor, no sé, me surge a mí la explicación solamente porque igual las noticias yo he visto esto, pero uno no sabe realmente cómo se define quién es auténtico descendiente y cuál no. Entonces, ¿será tal vez porque los dos papás de ella son
eran como 100% de etnia yagán, o tal vez no es por eso. Y lo otro, a la señorita que habló al final, que es técnica en párvulos, creo que nos dijo, y quería preguntarle por qué decía usted que ya no podrían tejer. ¿Por qué se supone entonces que solamente ella podría tejer y luego, o sea, no entiendo en qué medida, cómo les podría a alguien negar el hecho de que ustedes sigan tejiendo, siguiendo, supongo, el ejemplo de ella o la forma en que lo hace? Y por otro lado, me pareció súper interesante la segunda y la tercera exposición, que igual creo que tienen un punto como en común en el sentido más de hacer una crítica o un reclamo de la forma en que se han explotado o presentado algunos vestigios de sus antepasados. Solo que estaba pensando si bien la forma específicamente, que lo que comentaba el señor en San Pedro de Atacama, de la forma en que expuso y sacó, digamos, o volvió o desenterró los restos del pueblo atacameño, el padre Lepech, pero solamente estaba pensando que tal vez, si bien coincido en que la forma no es la adecuada, pero si en algún momento, yo hace mucho tiempo viví por allá y fui a verlo, no se considera que de alguna forma eso podría ser tal vez hecho de otra manera, una forma de, no sé, de valorizar y de dar a conocer toda la riqueza que tenía la cultura y sobre todo la momificación y de cómo se ha mantenido por tantos años. O sea, creo que igual puede tener una doble lectura, porque si alguien, claro, a lo mejor él no tenía la preparación, no era arqueólogo, está bien, no lo hizo de la mejor manera, pero pienso que tal vez eso podría también considerarse como que en el presente hay personas que encuentran demasiado interesante cómo fue la vida antes y cómo era la vida de su pueblo y de sus antepasados. Entiendo que el hecho de mostrarla en una vitrina, como que pasa mucho a llevar el respeto y todas sus costumbres, pero no sé, me quedaba eso dando vuelta, que tal vez la manera no era la mejor, pero estaba pensando que si fuese por eso, entonces tal vez nunca debían hacer nada, o sea, no conoceríamos nada de lo que pasaba en la cultura egipcia, que es tan alucinante y tan interesante, porque si no, siempre tendría que quedar todo guardado y si alguien, es como súper delicado y súper subjetivo el tema. No es que no esté de acuerdo con lo que ustedes plantean, sino que, claro, la forma creo que seguramente no ha sido la correcta en estos dos casos. Eso era, gracias. Primero, como agradecerles las presentaciones a todos, muchas gracias. Y quería consultar si hay alguna manera en que los pueblos indígenas estén participando hoy día de las reformas que se van a hacer a la ley de monumentos nacionales. Eso. Me gustaría saber cuál es su relación a nivel latinoamericano con los demás pueblos indígenas, ya sea Perú, Colombia, Ecuador, sabiendo que hoy en día hay un factor en común, ¿cierto?, que es la expropiación de sus tierras, el manejo de sus recursos por parte del capital. Eso. Han sido todas exposiciones muy interesantes. Yo le quería preguntar al señor Barrera, específicamente, de qué forma el pueblo atacameño consideraría qué acciones, qué hechos, qué actos serían necesarios para ustedes con esos restos que ustedes consideraran que se devuelve la dignidad a su pueblo. Volver a enterrarlos, sacarlos del museo, cerrar el museo. ¿Cuáles serían las acciones concretas? ¿No? Entonces, damos la palabra a los panelistas para que partimos por ustedes, Pamela y Natalia. Bueno, referente a este tema de la última, el caso de Cristina Calderón no es la primera última y probablemente no sea la última, porque hace unos años ya han habido otras personas como el abuelo Felipe, que falleció hace años, la misma hermana de la abuela, que eran las dos últimas, se suponía, y quién sabe que en un futuro probablemente van a haber otro personaje que sea el último. En el análisis que hemos hecho responde principalmente a dos temas. Uno es esta visión de la pureza de la raza, que igual no es un buen referente, yo creo que está largamente superado, pero igual sigue presente en el discurso en general de manera como muy liviana.
porque en realidad no sé si hubo algún momento en que estos pueblos fueran así puros madre y padre yagán, porque los pueblos fueguinos que cohabitaban todo este lugar que mostramos eran los Cahuéscar, que también están plenamente vigentes, los Selknam, que también están muy presentes en Argentina, y los Jauch, que eran los Selknam del este, del cual yo también tengo ascendencia. Entonces, estos pueblos transitaban de un lado a otro. Estas fronteras actuales entre Chile y Argentina en ese momento no existían. Y tampoco existieron hasta luego de la instalación de larga data del Estado, sino hasta el conflicto que hubo en el Canal Vile por las islas Picton, Nueva Lennox. Hasta antes de eso, el tránsito entre una frontera y otra era bastante fluido. Entonces siempre existió esta mixtura, digamos, del origen de cada uno y de la mezcla de pueblos. Y posteriormente con los colonizadores también se dio. El otro tema también responde, y yo creo que le pasa a todos los pueblos en común, es el estereotipo. Que era lo que decían, se olvidan del ser humano y uno, no sé, el atacameño es no sé, la momia. En el caso de los pueblos jeguinos, que hay como una estética muy atractiva de las ceremonias con los rostros pintados, que era solo un momento de la vida, no era que las personas anduvieran toda la vida pintados y con esta estética, porque a uno a veces se le olvida que los indígenas, ya sea en esos tiempos, hace 1000, 2000, 7000 años, o nosotros indígenas del 2018, también somos seres humanos, igual que cualquiera de los que estamos en esta sala. Entonces también tenemos, al igual que todo en común, las necesidades básicas de comer, de ir al baño, de relacionarnos, de sentir, de tener familia, de tener enseñanzas, valores acordes a la realidad que vivíamos. En el caso del pueblo yagán, una adaptación a su entorno, que era la más inteligente en aquella época. La ropa no era útil porque se mojaba, se enfermaban. Entonces era cubrirse con aceite de lobo, vivir en clanes pequeños, en familia, navegando. ¿Por qué? Porque los recursos eran escasos. Ellas no accedían a los montes, solo se quedaban en las orillas. Entonces solo podían acceder a la pesca y a los frutos que ahí había. Entonces esa era la adaptación y por eso estaba esa vida nómade. Bueno, por la intervención del colonizador fueron perdiendo la navegación, después fueron llegando los colonos ingleses, después los chilenos, fueron viendo reducidos espacios, después llegó el Estado a través de la Armada que reduce a la comunidad hasta donde están actualmente, en Villa Uquica, al este de Puerto Williams, y se prohíbe la navegación. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Yaganes sedentarios que no podemos navegar. Entonces, también hay un cuestionamiento de repente de ¿qué tan yagán eres si no navegas? ¿Qué tan yagán eres si no sabes nadar? Pero ¿por qué hoy los yaganes que estamos en 2018 no navegamos? ¿Por qué no sabemos nadar? ¿Por qué no hablamos todos fluidos la lengua? Porque en algún momento cuando llegó el anglicano se prohibió hablar yagán. Incluso el castellano, hablaban inglés. Mi apellido indígena es Balfour. Pero igual, de todas maneras, yo sigo siendo igual de yagán. Con todas esas cosas que nos tocó vivir, hoy en día nos adaptamos. Hoy en día, por suerte, tenemos la posibilidad de estudiar, de trabajar. Tengo esta oportunidad de trabajar desde el Estado para aportar desde la cultura de los pueblos indígenas y de comprarme, no sé, ropa para el frío, bototos. Si tengo la posibilidad lo voy a usar, porque yo soy indígena, pero del 2018. Entonces yo creo que esos dos aspectos son los principales que aportan a este constante discurso de la última. Siempre me preguntan, ¿qué porcentaje de yagán eres? ¿O eres yagán? O a veces incluso hay gente que me lo niega, me dicen no, porque a mí me enseñaron que estaban extintos. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que nos pasa en general, muy asociada a este discurso que todavía está por ahí de la pureza
de la raza y que yo invito a cuestionarla, y también el tema de los estereotipos. Cómo hacemos este imaginario bien, no sé, caricaturesco de una persona que es indígena, que es un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Respondiendo a la pregunta de la última Yagán, nosotros como comunidad hemos conversado este tema porque es algo que nos afecta directamente y hemos llegado a muchas conclusiones, y una de ellas es que al Estado le conviene que sea la última Yagán. Le conviene que todos los últimos Yaganes hayan muerto. Yo pienso, yo juego y les digo, yo puedo hacer la última Yagán, que en un tiempo más van a decir, hoy murió la última Yagán. Pero les conviene porque así ahora nosotros pensamos, va a morir la abuela y se murió y no existe el pueblo. Nos matan. O sea, nosotros los libros de educación somos el pueblo que existió. No somos el pueblo que aún existe y que está vivo. Quizás, como decía Pamela, no podemos navegar, no nos vestimos con pieles porque ya nos intervinieron. No podemos andar tomando aceite de lobo porque no podemos sacar ni un lobo. No podemos ir a cazar guanaco, entonces no podemos vivir como vivían ellos, pero sí existimos. Y quizás eso de la última es conveniente para el Estado para que nos sigan matando como ya lo han hecho y nos tienen muertos. Y lo de la cestería, lo que yo presenté es un proyecto que tiene la PDI para su aniversario, y que, como yo conté, ellos fueron a decir que iban a grabar a la abuela, que iban a, como lo han hecho mucha gente, y después salieron con esa publicación que yo mostré, que ellos querían como registrar que ella es la única y la última. O sea, registrar que ese patrimonio es de la abuela, no es de un pueblo. Entonces, ellos al hacerlo, nosotros vamos a quedar a manos cruzadas. Y es un tema que nosotros ya se lo planteamos a ellos, porque con este proyecto, o sea, con esto que hicimos con el Estado de los protocolos, ellos se saltaron todo. Ellos no fueron a hablar a nosotros como comunidad, decirnos vamos a hacer esto y lo otro, sino que fueron a la abuela y le dijeron a ella, saltándose todos los protocolos que tenemos y haciendo lo que a ellos les da la gana, como siempre lo han hecho. Con respecto a la segunda consulta, que tiene que ver qué es lo que está haciendo el pueblo atacameño para la reconstrucción de la dignidad relacional, ya a mediados del año, puede haber sido el 2005, 2006, comenzaron las primeras conversaciones con la Universidad Católica del Norte, que es la responsable de la tenencia por encargo del Estado para administrar todos los restos arqueológicos del pueblo atacameño. Y luego de muchas conversaciones, finalmente se llegó a un acuerdo en esa época de retirar todos los cuerpos de las vitrinas, y el clamor del pueblo era que volvieran a la tierra. Pero finalmente los cuerpos están en un sistema de bodegaje que conserva la Universidad Católica del Norte. Es una conversación que todavía está abierta, es una conversación que no está cerrada. Actualmente el Museo Arqueológico, que se llamaba Lepage, ya no existe, está desarmado porque se pretende construir un museo de características modernas, según lo que nos han explicado. Creemos que en términos de la reconstrucción de la dignidad, parte primero con que todos los restos óseos, todos los cuerpos, sean devueltos a la tierra. Ahora, con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo más importante en términos de, si no se hubieran hecho estas excavaciones, no se hubieran sacado los cuerpos, entonces a lo mejor no se hubiera sabido esta riqueza o
o se hubiera conocido un poco más de la cultura atacameña. Yo veo aquí estudiantes probablemente asociados a estas materias. Yo creo que el desafío es justamente de ustedes, el desafío de la ciencia. Porque no podemos caer en utilizar materiales sagrados como fetiches. No podemos caer en exhibiciones vulgares, que es lo que teníamos en ese momento. Es un desafío a la ciencia moderna. Hoy en día se está hablando de arqueología comunitaria. Hoy día se está hablando de arqueología social, de lo que está sucediendo hoy día en los pueblos originarios. Romper esa estructura cultural de que tiene que ver con mostrar el objeto y que eso sea atractivo, que sea vendible. Hoy en día hay otras conversaciones. Hoy en día la gente joven está buscando otro tipo de explicaciones que no solamente tiene que ver con lo espectacular y con lo morboso. Si bien es cierto, ya lo hecho ya está. Hay una información que se obtuvo, pero creemos que el desafío que se puede dar a la ciencia, a los que están interesados, y en coordinación con los pueblos originarios, podríamos construir una historia que tiene que realmente dar cuenta de una dignidad relacional potente y que también de alto nivel profesional, de alto nivel de seriedad. Y creo que el desafío es de ambas partes. Gracias. A su pregunta respecto de que si hay alguna protección de parte de la ley de monumento en el... O sea, no es si hay alguna protección, sino que los pueblos indígenas hoy día están participando en las discusiones que se están dando para la transformación de esa ley. Claro, ya, sí. Lo que pasa es que esa ley, desconozco en profundidad la norma, pero sí hay que reformar esa ley. Hay que reformar. Por lo mismo estamos acá presentes porque de no ser así sería todo lo contrario. Habría mayor protección de parte del Estado respecto a todo lo que es arqueología, no solo arqueología de manera material, sino que inmaterial respecto al el derecho a las personas, en este caso a nuestro pueblo originario, nuestros ancestros y lo que se ha ido perdiendo. Respecto a la lengua también materna, ¿no? Ahí es muy débil, ¿ya? Y bueno, respecto a nosotros como Rapa Nui, nosotros nos basamos mucho en tradición. No esperamos que una norma nos diga qué hacer o no hacer con nuestras personas o con nuestro vestigio arqueológico. Respecto internamente como pueblo originario, en Rapa Nui queremos decidir nosotros, por eso la autodeterminación de poder decidir qué hacer. Y eso que de alguna forma nos protege algunas normas internacionales, como el 169, de hacer unas consultas internas, ¿no? Y también la UNESCO, que de alguna forma protege también el tema de la repatriación indígena, pero que Chile no está sujeto a esa norma. Y lo otro, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas también, que de alguna forma nos protege. Por esa vía internacional sí nos podrían proteger, pero internamente como Estado, no. Y a quien preguntó qué relación tenemos con los pueblos latinoamericanos. Me gustaría aclarar para los que no saben, nosotros no somos un pueblo latinoamericano, somos polinésicos. Y sí estamos relacionados con todos los pueblos del mundo en que, como hablábamos ayer, el maltrato que reciben todos los pueblos originarios de parte del Estado y en que somos hermanos porque somos hijos de la tierra y no soy hippie. De vivirlo como culpa, lo que podríamos hacer son culpas compartidas también, porque de alguna manera, pero también es valioso escuchar, el darse cuenta y hacerse cargo. Y evidentemente son diálogos que tenemos que ir avanzando juntos, porque en realidad no podemos olvidar
que lo que está presente es que queremos destacar la naturaleza humana, pero desde su belleza esencial, como lo han dicho acá las hermanas, sus aspectos espirituales, las costumbres, y no caer en exhibicionismos que ya están pasados de moda, y hoy en día podemos hablar de otro presente relacional. Por eso es que es importante el diálogo entre la ciencia y las comunidades originarias. Gracias. Como para terminar, junto con los demás pueblos originarios, los hermanos acá, de que si bien estamos bajo una jurisdicción estatal colonial, como pueblo tenemos la responsabilidad, el deber y el derecho de exigir a este Estado que respete por sobre todo nuestras tradiciones como eso fundamental a una norma, no a una escritura que lo impone el Estado, donde nos tenga que decir a nosotros qué hacer con nuestra tradición. Y Rapa Nui está más vivo que nunca, igual que el resto de los pueblos originarios, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y se vive día a día. Es lo que queremos transmitirle a ustedes y es lo que vamos a seguir luchando. Como dice Matarena, el tren ya está. Quien se suba al tren, que tiene que seguir, no llegar con un nuevo reglamento ni decir qué hacer. Si el tema acá es que avancemos en esto y como en conjunto, pero el Estado acá tiene que saber ya respetar de una vez por todas que nosotros estamos vivos y tenemos derecho. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel y a todos ustedes. Queremos agradecer a todos los representantes de los pueblos que están acá, que han llegado a este lugar con mucho esfuerzo. También agradecer a la a la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de las Culturas, que ha colaborado también con esta actividad. Agradecer, por supuesto, al Museo de la Memoria, dejarlos invitados para el coloquio la próxima semana, en donde vamos a seguir discutiendo estos temas, particularmente la memoria indígena. Y bueno, dar cuenta de que efectivamente lo que hoy día discutimos es una expresión clara de cómo se mantiene el colonialismo en la relación, no solo entre el Estado y los pueblos indígenas, sino que entre la comunidad científica y los pueblos indígenas, entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas. La colonización nos ha afectado a todos, incluso a los propios pueblos, como aquí se ha señalado. Entonces creo que tenemos una oportunidad de ser en definitiva testigos, subirnos a este carro de la autodeterminación en función de una descolonización real, porque solo es democrático un país que no tiene resabios de colonialismo en sus relaciones. Muchísimas gracias a todos.